vamos a hablar de mindset, después vamos a hacernos un diagnóstico, después vamos a crear una estrategia, después vamos a crear contenido y después vamos a tener un plan de acción. Entonces, vamos a ver si logramos cubrir todo esto. Por eso es la razón por la cual les dimos los prompts para que los dicten. Y el objetivo de aquí es que ustedes salgan con un plan muy claro de por dónde seguir. Y si logramos avanzar más de esto, vamos a hacer un par de ejercicios más. Entonces, ¿qué tenemos que entender primero? Tenemos que entender qué fue lo que cambió, en qué punto estamos, para qué sirve, cómo, se me fue aquí el feedback, cómo volverse AI first y después por dónde comenzar. Esto es lo que tiene que ver con mindset. Entonces vamos a la primera parte. ¿Qué fue lo que cambió? La razón por la cual la inteligencia artificial, todos hoy en día estamos hablando de esto, no es porque no existiera, sino que hay un pedacito muy pequeño que nosotros nos podemos relacionar con ella, que se llama Gen AI. ¿Y qué es lo que sucede con Gen AI? Es que nosotros simplemente lo único que tenemos que saber es hablarle. La inteligencia artificial existe hace más de 65 años, pero solamente hace 3 años nosotros sabemos cómo empezar a hablar, tenemos el acceso a poder hablar con ella. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de saber código y eso es lo que cambió completamente. Entonces, la clave de esto es entender que ahora la inteligencia artificial entiende contexto y objetivos. Hay una cosa que casi nadie cae en cuenta y es que seguramente hay muchas personas aquí que les tocó cuando salió el iPhone. Lo que hizo el iPhone fue colapsar más o menos 5 categorías en un dispositivo. Estamos hablando que colapsó la música, colapsó el teléfono, colapsó el email, colapsó la navegación, colapsaron los cronómetros, colapsaron las cámaras. Eso mismo está pasando con los agentes de inteligencia artificial. Van a colapsar múltiples categorías y esa es la razón por la cual hay unas oportunidades tan gigantes. ¿Qué es verdad y qué es mentiras? Esto. Las personas piensan que la inteligencia artificial está acá y la verdad es que la inteligencia artificial está acá. Eso no significa que no sea muy transformadora, porque uno llega y entra a redes sociales y encuentra a alguien diciendo que reemplace todo mi equipo de marketing por este agente de inteligencia artificial. El 99% de las veces eso es mentiras. ¿Pero qué significa el hecho de que la inteligencia artificial se equivoca mucho? Yo tengo un cliente que tienen unos agentes de inteligencia artificial que se equivocan un 30% de las veces. ¿Qué harían ustedes si ustedes tuvieran un equipo que se equivocara el 30% de las veces? No podemos seguir trabajando con él, ¿cierto? Pero se equivoca el 30% de las veces, pero lo interesante es que antes una persona se demoraba 6 horas haciendo el trabajo. Hoy en día, la inteligencia artificial lo hace en 1 hora, en 47 minutos. Pero, ¿qué sucede? Las personas se demoran revisándole el trabajo a la inteligencia artificial 1 hora y media. Eso significa que lo que hicimos fue que las personas dejaran de hacer el trabajo, la inteligencia artificial lo haga y las personas le revisan a la inteligencia artificial. Y con esto cada persona está produciendo 3 veces más de lo que producía antes. Entonces sí, la inteligencia artificial se equivoca mucho, pero es muy buena para ser más rápido. Y las personas son mejoras para tener mejor calidad. Entonces es como lo mismo. Si uno quiere un buen jugador de fútbol, uno no va a la liga de baloncesto a buscarlo. Uno va a los futbolistas y los trae y los pone a jugar fútbol. Para dar una explicación acá, esta presentación tenía 2 caminos y dependía de las respuestas que ustedes dieran al principio. Entonces, ¿por qué es importante explicar esto? Cuando normalmente estamos usando ChatGPT tenemos la posibilidad de usar el gratuito. El gratuito tiene ciertos límites. ¿Qué significa? Por ejemplo, en los proyectos podemos subir solamente 5 documentos. En el pagado podemos subir más o menos 20 documentos y más extensos y tenemos más cantidad de uso de funcionalidades avanzadas. Después está cuando ya lo estamos pagando. Cuando ya lo estamos pagando podemos empezar a crear asistentes y podemos hacer cosas un poco más avanzadas, proyectos, GPTs y además de eso le podemos subir nuestros datos. Y después es cuando ya empezamos a crear algo más avanzado que son agentes o infraestructuras o con orquestadores. Seguramente de pronto han visto en internet N8N, Make y todas estas herramientas que nos ayudan a conectar herramientas. Entonces, esto es lo que hemos visto. Cuando las personas quieren usar inteligencia artificial, si la usan individualmente, estamos viendo que lo mínimo que se deberían ahorrar es un 20% del tiempo semanal. Eso es el promedio que se ahorran las personas utilizando bien esta herramienta. Pero lo más interesante no está en ese punto, está en que la calidad mejora un 40%, los entregables mejoran un 40%. Y ahí es donde esto se vuelve tan interesante.
Cuando ya estamos empezando a usar infraestructuras, automatizaciones, ese tipo de cosas, ahí estamos hablando que logramos reducir hasta el 80% del tiempo y la calidad puede mejorar entre un 30 y un 60%, la calidad de los entregables que tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Es diferente usar una herramienta de inteligencia artificial a pensar y trabajar con una herramienta de inteligencia artificial. Para eso hemos visto que hay 7 cambios de pensamiento y cuando estamos hablando de pymes son 6 principales. Lo primero, dejar de pensar que la inteligencia artificial es un software o una herramienta y es empezar a verlo como si usted estuviera contratando trabajadores. Es exactamente eso, usted está contratando expertos. ¿Quiénes de aquí dicen por favor o gracias a la inteligencia artificial? Levante la mano. Listo. Entonces, eso no sirve para nada. Pero, y aquí hay un asterisco gigante, yo tengo un amigo que está en Yale haciendo una investigación acerca de para qué sirve eso. Y resulta que se están dando cuenta que cuando uno dice por favor o gracias, uno se acostumbra a la inteligencia artificial a hablarle como si fuera una persona. Y cuando uno le habla como si fuera una persona, las personas que hacen eso en general tienden a dar mejores instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son los famosos prompts. Un prompt es una instrucción. Si usted en este momento le está diciendo a alguien, oiga, por favor tráigame tal cosa, eso es un prompt. Eso es una instrucción. Entonces lo que quiero que en este momento hagan es que se vayan y hagan un prompt ya, de lo que quieran. Quiero un prompt para hacer tal cosa. En este proyecto de prompt para hacer prompts. Entonces nosotros acá cada vez que vamos a hacer un proyecto le vamos a preguntar acá a la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces voy a mostrar cómo lo haría yo. Entonces supongamos que quiero hacer un prompt que me ayude a definir cómo puedo hacer yo para lograr aumentar mis ventas, ¿cierto? Quiero que me ayudes a aumentar mis ventas. Yo soy una empresa que vende productos B2B en el sector de tecnología, ayudando a las compañías a adoptar inteligencia artificial. Hazme las preguntas hasta que puedas hacer el trabajo con éxito. Entonces miren que yo lo que estoy haciendo es que le estoy dictando. Entonces miren que cuando yo le doy esta instrucción, miren ahorita cuando no le pusimos hazme las preguntas, miren que acá le decimos hazme las preguntas y nos va a responder un montón de preguntas. Normalmente cuando respondemos esas preguntas, entonces me dice sobre tu empresa, qué tipo de soluciones ofreces, qué tipo de producto es, sobre tus clientes ideales, sobre tu proceso comercial actual, sobre tus objetivos. Y uno se puede quedar acá dictándole a la inteligencia artificial. Yo he tenido conversaciones por ahí de 4 o 5 horas con ChatGPT. Entonces, cuando yo respondo estas preguntas hay un truco adicional y el truco es el siguiente. Ustedes responden las preguntas y después le ponen hazme las preguntas hasta que puedan hacer el trabajo con éxito. Y él les va a seguir haciendo preguntas. Obviamente, si yo estoy escribiendo un correo electrónico para responderle a alguien, pues yo no necesito que me haga un montón de preguntas. Entonces yo simplemente le digo, oye, ayúdame a responder este correo. Entonces a mí muchas veces me preguntan, oiga, ¿qué modelo es mejor? ¿Los de razonamiento profundo o los de razonamiento avanzado? Y la respuesta, ¿qué es mejor? ¿Un cuchillo o una cuchara? Depende para qué. Entonces con la inteligencia artificial la respuesta lastimosamente siempre es depende. Entonces, hay herramientas que son buenas para una cosa, hay herramientas que son buenas para otra cosa. Si yo tengo calor, es mejor el aire acondicionado. Si yo tengo frío, es mejor el calentador. Que a veces los dos vienen integrados en el mismo lugar, es verdad, pero para cada cosa es mejor la herramienta adecuada. Si la información es muy larga, es mejor ponerla al principio del prompt, excepto en Gemini. En Gemini funciona mejor al final del prompt. Si la información es muy larga, estamos hablando si son más o menos alrededor de 20 páginas. Más de 20 páginas funciona mejor si pones la información al principio del prompt. Menos de 20 páginas en cualquier parte. En Gemini 3 funciona mejor al final del prompt. Eso cambió pues hace una semana. Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Solamente reemplazamos acá. Entonces yo voy a decir, soy el CEO de una compañía que vende productos verticalizados para inteligencia artificial. Listo. Entonces aquí le ponemos, nos hace la pregunta y con esto va a empezar a hacernos la primera pregunta. Listo. Por aquí nos hacen una pregunta súper interesante y es, ¿qué pasa
si yo no tengo empresa y apenas estoy empezando a definir cuál es la compañía o el negocio que voy a hacer? Entonces hay una cosa que es súper interesante, es si yo no tengo empresa, esto lo que hace es que te acelera todo el proceso para poder prototipar, descubrir cuáles son los dolores de tus clientes, poder definir cuáles son los productos, inclusive cuando uno está creando empresa, entonces hay algo que llama crear focus groups sintéticos. Hacete cuenta que tú fueras a definir específicamente las diferentes personas a las que quisieras entrevistar. Entonces tú le das a la inteligencia artificial las instrucciones de que actúe como esa persona para validar tus hipótesis más rápido. Y con eso definir cuál puede ser el producto que puede generar valor más rápido. Acuérdense que cuando uno está creando un producto, una empresa, servicio, siempre se trata de resolver un dolor que tienen las personas. Entonces con esto puedes hacer el proceso de investigación más rápido, prototipado más rápido, etc. Para que se hagan una idea, nosotros hace poquito hicimos un ejercicio con una compañía para el lanzamiento de un producto. Lo que normalmente se demoraban 3 semanas haciendo, lo hicimos en un día y medio con inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a definir una cantidad de personas, unos usuarios con unas características demográficas y los pusimos a que conversaran entre ellos en la entrevista y que nos dieran por qué les gustaba, por qué no les gustaba, etc. Esto no reemplaza ir a hablar con los clientes, pero lo que sí nos permitió hacer fue validar hipótesis mucho más rápido y saber qué preguntas podíamos hacer mejor con los clientes. Nosotros este año hubo un mes que vendimos $347,000 solamente por LinkedIn. Entonces, y lo que nos pasa en LinkedIn es que tenemos semanas, la semana pasada tuvimos 1,800 conversaciones. Si yo me dedicara a manejar solamente mi LinkedIn, sería imposible poder atenderlo. Nosotros por Instagram hay meses que tenemos 14,000 conversaciones. Entonces no da para atenderlos. Entonces para yo poder ayudarle a mi equipo a que sonara más como yo, lo que le construí son asistentes que tienen el estilo de como yo respondo, el estilo de la información de lo que yo entrego, y ellos a veces lo que hacen es que copian y pegan las respuestas y tienen unas instrucciones, y basado en eso hay ciertas cosas que ya las saben responder, pero hay otras cosas que entonces lo que hago, eso me permite a mí poder prestarle un mejor servicio a las personas, que sea más personalizado, pero también yo poder escalarlo. Esa es versión 1. Versión más avanzada es cuando uno ya empieza a integrar con orquestadores como N8N, Make o ya herramientas diseñadas para esto, para que en WhatsApp vaya y analice tu portafolio de productos y basado en eso responda. Eso también se puede hacer. Nosotros eso, en Hola Amigo, por ejemplo, eso es parte de los servicios que hacemos. Entonces, puedes tener la versión básica, donde estás copiando y pegando, o la versión avanzada. Uno de los grandes errores cuando nosotros somos una compañía pequeña, y esto es una cosa que yo siempre digo, si usted vende menos de 2,000 millones de pesos, usted debería tener, en general, depende del sector donde esté, debería no tener tantas líneas de producto. En general, lo que termina pasando muchas veces es que empezamos a tener múltiples líneas de producto. Cuando estamos en el mercado de servicios, tenemos múltiples líneas de producto con múltiples modelos de servicio que dificultan la operación. Entonces, y lo mismo sucede cuando, por ejemplo, tenemos productos que son muy disímiles, entonces vendemos una cosa y otra cosa que no se parece, entonces no logramos que el mismo cliente nos compre. Entonces, ahí es donde hablamos de priorización. El otro día estábamos con un emprendedor que vende más o menos alrededor de 1,000 millones de pesos y nos dimos cuenta que el 30% del portafolio le gastaba el 60% del tiempo. El 30% de las ventas, el 60% del tiempo de todo su equipo se iba solamente sirviendo el 30% de las ventas que hacían. Y cuando nos sentamos con él, lo primero que le dijimos, usted tiene que despedir a todos esos clientes. Él decía, pero es que me ha tomado no sé cuánto tiempo hacerlo. Llegó y los despidió, en 1 mes y medio logramos recuperar esas ventas con otros productos más rentables, pero liberamos el 50% de la capacidad, que significa ya con el mismo equipo puede vender el doble, porque tomó mejores decisiones. Entonces, lo que vamos a hacer acá se trata de un diagnóstico comercial y priorización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este prompt, ¿listo? El mismo ejercicio que hicimos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar este prompt. Entonces, primero se los voy a explicar. Entonces, actúa como un consultor de ventas para pymes en Colombia con 20 años de experiencia. ¿Cómo lo vamos a complementar? Entonces, en este caso, yo ya no se los voy a corregir, pero es el mismo ejemplo de ahorita. Acuérdense, el rol funciona si es específico. No es lo mismo si yo soy una miscelánea, así yo soy una psicóloga, así yo estoy vendiendo productos para el sector de artes gráficas.
Son 3 categorías diferentes. Y si yo además de eso le puedo hablar un poco de los retos que yo tengo, va a ser mucho mejor. Entonces ahorita me hacían una pregunta si las instrucciones de esa información deberían ir al principio o al final. Si son muy largas y están trabajando en ChatGPT, funciona mejor ponérselas al final. Si son muy largas en Gemini, funciona mejor al final. Si son muy largas en ChatGPT, funcionan mejor al principio. Cada vez está pasando que está como cambiando. O sea, lo más importante es tú mostrarle que los usuarios hablen de ti en las redes sociales. Entonces, las principales redes que muestre Reddit, de segundo es Quora, Wikipedia y después lo que sale en Facebook y YouTube. Ahí es donde más se está basando los LLMs para capturar información, aparte de tu página, pues. Entonces, supongamos que ustedes me dicen, venga, es que yo tengo una característica muy particular en mi compañía. Usted puede ir a tomar con el diagnóstico que ya hicimos con los canales y la propuesta de valor y decir, esta es la información que tengo en mi compañía, quiero hacer tal cosa. Se va y diseña el prompt y lo utiliza. Esa es la manera como uno usa estos expertos. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo vamos a usar en el día a día, a ese sí le deberíamos crear un proyecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Cuando nosotros ya empezamos a crear contenido en redes sociales para atraer clientes, yo no creo en contenido en redes sociales para conseguir seguidores. A mí me gusta crear contenido que me atraiga compradores. Entonces, en general, los compradores compran porque les resolvemos problemas. Eso significa que el contenido que tenemos que hacer, ¿qué debería hacer? Hablarle de los problemas que tienen. Entonces, si yo subo un post de fútbol, puede ser que tenga muchos views, pero si yo estoy vendiendo las terapias de psicología, ¿ustedes creen, a menos que sea alguien que porque perdió el equipo y tiene un problema y está en depresión porque perdió el equipo, pero si no, seguramente no me va a traer clientes? Pero por el contrario, si yo creo post y contenido enfocado a los problemas de los usuarios, lo que hace esto es que ellos van a estar buscando formas de resolver sus problemas. Y si yo les estoy hablando de esos problemas, ahí es donde logro atraer esos usuarios. Siempre cuando estamos buscando vender, partimos desde los problemas hacia la creación del contenido. Esa fue la razón por la cual al principio empezamos a hablar de priorización y de diagnóstico y de entender la oferta de valor. La oferta de valor se construye a partir de los problemas. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, en LinkedIn, cada vez que alguien visita mi perfil, hay un agente de inteligencia artificial que entra, entonces aquí está armado, entra y verifica quién me visitó y va y analiza la compañía y basado en eso define si sí cumple mi perfil de cliente ideal. Y basado en el perfil de mi cliente ideal lo califica y le dice a mi equipo si lo deberíamos contactar o no lo deberíamos contactar. Antes nosotros para hacer esto necesitábamos 4 personas, hoy en día lo hace una persona, pero estamos calificando 10 veces más. Esto es lo que le permite a uno empezar a hacer estas cosas. Recuerden, el experto más experto en inteligencia artificial tiene 3 años de experiencia. Yo llevo trabajando 7 años con inteligencia artificial y lo que había aprendido hasta hace 3 años no me sirve para inteligencia artificial generativa. Con esto le toca a uno estar aprendiendo nuevamente. Y en general es preferible un flujo de trabajo bien armado que 20 herramientas que no producen absolutamente nada. Esto es un video donde le hacemos cambio de transferencia de estilos. Y en un segundo aquí ya les quiero mostrar. Entonces, ¿qué es importante de esto? Esto no solamente sirve para negocios y para vender más, sirve también para uno volverse mejor. Para tener un plan de alimentación, un plan de estudios, un coach de hábitos, conversaciones difíciles, aprender un idioma, etc. Entonces, para todas las personas que estuvieron acá, como se esforzaron tanto, el mejor momento para aprender inteligencia artificial fue hace 2 años, el segundo momento fue hoy. Entonces, gracias a la invitación de la Cámara de Comercio, entonces el objetivo es que puedan tener acceso a este curso y no solamente eso, vamos a tener acceso a un segundo curso. Ahí está, mira, CSB Quilla. Lo único que les voy a pedir es, si tienen redes sociales, si nos toman una foto y nos taguean como Mateo Folador y también a la Cámara de Comercio que es Cámara Back Mipes.